Un saludo con todos, mi nombre es Edison Ortiz y junto al magíster Fabián Romero, en esta ocasión les vamos a estar hablando del artículo Análisis del derecho a la intimidad dentro del plan tributario Todos contribuimos. Este artículo tuvo como objetivo principal abordar el dilema entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información en el ámbito tributario, y determinar cuál de ellos prevalece en situaciones de conflicto. Para ello se llevó a cabo un análisis detallado de la legislación tributaria y constitucional, así como de las teorías que respaldan cada uno de estos derechos, con el fin de establecer una base sólida para la toma de decisiones en casos concretos. La metodología empleada se basó en el enfoque cualitativo, por lo que este artículo se vio beneficiado de una gran variedad de criterios y datos productos de una cuidadosa revisión y comprensión de distintas fuentes bibliográficas, además del test de ponderación, un enfoque ampliamente aceptado para resolver conflictos de derechos fundamentales. Este test consta de 3 etapas: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Influencers y el dilema tributario. En este 2023, la Administración Tributaria Ecuatoriana dio a conocer el Plan Tributario Todos Contribuimos, con el cual se busca grabar adecuadamente los ingresos de los influencers y para ello se empleará un análisis del estilo de vida de este sector. Es en este punto en el que nosotros nos preguntamos si se verá afectado el derecho a la intimidad de los influencers. Sabemos que, por un lado, la administración tributaria goza del derecho a la información y por otro lado los contribuyentes gozan del derecho a la intimidad. Sin embargo, la relación entre estos puede volverse delicada debido a los diversos criterios e intereses de ambas partes. La administración que busca mejorar la recaudación de tributos, mientras que los contribuyentes defienden sus derechos. Gamboa y Ayala nos indican que los derechos de intimidad e información están estrechamente vinculados, ya que el uno es el límite de acción del otro. Surge entonces la pregunta, ¿cuál de estos derechos prevalece sobre el otro? El derecho a la intimidad en el contexto tributario, fundamentos constitucionales. El derecho a la intimidad está protegido por nuestra Constitución. Este reconocimiento de derecho constitucional cobra especial relevancia por cuanto autores, como Ley Lozano, indican que no existe la posibilidad de comprender las distintas ramas del derecho sin una debida conexión con el derecho constitucional y en sí con los derechos fundamentales. García Vizcaíno, al referirse a la influencia de la norma constitucional en la rama tributaria, señala que la Constitución establece principios generales del derecho, que no pueden ser ignorados por ninguna ley tributaria. De lo contrario, cabe la declaración de inconstitucionalidad. Barrón, en su definición de intimidad, da a conocer que ni siquiera el Estado puede conocer ciertos datos sobre sus contribuyentes, dado que forma parte del aspecto más privado del ser humano y que debe ser protegido de terceros. Esta exclusión incluso se aplica al Estado, ya que ningún poder puede infringir los derechos reconocidos en la Constitución, independientemente de su origen. Torres Rodas subraya que la obligación constitucional del Estado de prestar a sus ciudadanos los servicios públicos suficientes y necesarios está relacionada y condicionada por el respeto de los derechos de dichos ciudadanos, los cuales no pueden ser conculcados de ninguna forma sobre pretexto de cumplir con la prestación de los mencionados servicios. La importancia de la información en la fiscalización tributaria, equidad y capacidad contributiva. La información se considera el activo más importante para la administración tributaria, ya que es fundamental para el cumplimiento de sus funciones y la consecución de sus objetivos. En este estudio destacamos la importancia de la información como elemento central para abordar la problemática planteada, ya que permite la fiscalización y la lucha contra la evasión tributaria. Esta última contribuye a la realización del principio de suficiencia recaudatoria, además de que otros contribuyentes se benefician de este esfuerzo, como lo señala Santa María. Se produciría una distribución injusta en la carga fiscal, ya que lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros, con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar. Resultados de la investigación. La importancia de la información en la fiscalización tributaria, equidad y capacidad contributiva. Para abordar la pregunta que hemos planteado, es necesario considerar dos aspectos. En primer lugar, la facultad de requerir información por parte de la Administración Tributaria no es ilimitada. En segundo lugar, como señala Villegas, los derechos fundamentales no son absolutos, es decir, no son ilimitados, ya que deben observarse en relación con otros derechos y principios constitucionales. Siguiendo,
las ideas de los tratadistas mencionados anteriormente y apoyándonos en las palabras de Andrés Jiménez, es necesario considerar que todos los derechos son igualmente importantes y equivalentes entre sí. Por lo tanto, es esencial llevar a cabo una ponderación adecuada de estos derechos. Jiménez reconoce que pueden surgir colisiones entre el derecho de la intimidad y el derecho a la información, y en estas situaciones la solución es otorgar prevalencia a uno sobre el otro, dependiendo de las circunstancias y características particulares en cada caso. Por lo tanto, se debería observar lo siguiente. En primer lugar, la idoneidad o adecuación. Una medida es idónea cuando desarrolla un fin, es constitucionalmente posible y es susceptible de lograr el fin propuesto. El nuevo plan tributario reveló que la administración persigue acciones que permiten comprobar posibles indicios de evasión tributaria. Estas acciones se basan en el deber de contribuir y en la obligación de prestar información y colaborar con las actividades recaudatorias. Por lo tanto, el fin perseguido es constitucionalmente válido y la medida es susceptible de lograrlo. En segundo lugar, se debe observar la necesidad. El juicio de necesidad implica determinar si existe una medida menos perjudicial para los derechos de los contribuyentes que pueda alcanzar el mismo objetivo de manera igual o más efectiva. La estrategia para obtener información se basa en analizar el estilo de vida y determinar si sus declaraciones coinciden con la realidad o si han omitido declarar. El factor de consumo sirve de base para dicho análisis y permite a la administración tributaria encontrar indicios de evasión. Por lo tanto, esta medida no es solo la menos perjudicial, sino que es la única, ya que su objetivo principal es confirmar la realidad de las cosas. En tercer lugar, se debe tomar en cuenta la proporcionalidad en sentido estricto. Esto implica sopesar los derechos en conflicto y determinar cuál debe prevalecer debido a su importancia. Aunque el derecho a la intimidad es fundamental y por lo tanto un bien constitucionalmente protegido, es necesario considerar el criterio de Villegas Lévano que dice que la fiscalización absoluta prevalece sobre el derecho a la intimidad en presencia de imperativos de interés público. Además, la evasión fiscal desequilibra la distribución justa de la carga. Por lo tanto, considerando el interés público en este caso, el derecho de información de la administración tributaria prevalece sobre el derecho a la intimidad. Ahora bien, ¿cuáles fueron las conclusiones que se arribaron en la presente investigación? El derecho a la intimidad es un componente fundamental de los derechos ciudadanos. Esto subraya su significativa relevancia en cualquier discusión sobre la fiscalización tributaria. Del mismo modo, el derecho de información cuenta con una importancia crítica en la fiscalización tributaria, particularmente como medio para combatir la evasión fiscal y garantizar una distribución justa de la carga. Esta importancia de la información es fundamental para la consecución de los objetivos tributarios y el bienestar público. Llevando a cabo una evaluación detallada del plan tributario propuesto y haciendo uso del test de ponderación como marco analítico para resolver los conflictos de derechos fundamentales en el contexto del plan tributario, se concluyó que, en este caso particular, el derecho de información de la administración tributaria debe prevalecer. Esto se justifica por la relevancia del interés público en la fiscalización tributaria y la necesidad de garantizar la equidad en la contribución fiscal. Muchas gracias por su atención.